Muy bien, continuamos con la teoría estructuralista. Vamos a ver dos teorías, la de Cyril Northcote Parkinson y la de Lawrence J. Peter. Vamos a empezar con la primera teoría de Cyril Northcote Parkinson, 1909-1993. Fue un historiador naval británico, autor conocido por su sátira de las instituciones burocráticas como la ley de Parkinson y otros estudios, una colección de estudios cortos sobre la inevitabilidad de la expansión burocrática, y él afirmaba que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Ahorita vamos a hablar de esto que él decía. ¿Qué es la ley de Parkinson? La ley de Parkinson establece que el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. Esta ley puede entrar en juego cuando hacemos malabares con varios plazos o cuando gestionamos varios proyectos a la vez. Digamos, por ejemplo, que tienes un plazo de 2 semanas para finalizar una propuesta de proyecto. Probablemente pues estés tranquilo ya que sabes que dispones de tiempo suficiente para elaborarla. Sin embargo, esa fecha de entrega holgada hace que te demores más de lo necesario para finalizar la tarea en cuestión, o puede que la postergues y la finalices apenas antes de la fecha de vencimiento. En otras palabras, la tarea se expande hasta que ocupa por completo el tiempo que te han dado. ¿Quién introdujo la ley de Parkinson? La ley de Parkinson fue enunciada por primera vez en un ensayo satírico escrito por la revista The Economist en 1955 por el historiador naval británico Cyril Northcote Parkinson, quien luego escribiera pues un libro titulado La ley de Parkinson, la búsqueda del progreso. Su historia en el ensayo habla sobre una mujer cuya única tarea del día era enviar una postal. Como tiene todo el día para hacer esta tarea, dedica 1 hora a buscar la tarjeta, media hora a buscar sus lentes, 90 minutos a escribir la tarjeta y así sucesivamente hasta que ocupa todo el día. Su historia tiene como objetivo explicar cómo el trabajo se expande hasta ocupar todo el tiempo que se le asignó. Si bien el ejemplo de Parkinson puede parecer extremo, la realidad es que pues todos lo hacemos o hemos experimentado de alguna manera esta ley de Parkinson. ¿Por qué el trabajo se expande hasta ocupar todo el tiempo disponible? Los estudios sugieren que cuando se nos asigna una tarea, pensamos en el tiempo que tenemos disponible para realizarla, en lugar del tiempo que realmente necesitamos, lo cual nos hace perder mucho tiempo y obtener resultados ineficientes, como se puede ver aquí gráficamente. Y bueno, a menudo esta es la razón por la que las personas tendemos a tomarnos todo el tiempo que se nos asigna para realizar una tarea, incluso si no requiere tanto tiempo. La ley de Parkinson se aplica a casi todos los ámbitos y pues nadie es inmune a esta ley hasta que la reconoce o encuentra formas de combatirla personalmente. La ley de Parkinson también afecta a todos los equipos de marketing o diseño y también lo podemos ver cómo se presenta a mayor escala en las empresas. Pero pues afortunadamente pues existen varias formas de lidiar con la ley de Parkinson. Sin embargo, el tipo de trabajo que realices determinará cómo podremos combatirla.
Vamos a ver la siguiente teoría estructuralista, en este caso es de Lawrence J. Peter, 1919-1990. Fue un pedagogo canadiense conocido sobre todo por haber formulado el principio de Peter, porque las cosas van siempre mal. Esta crónica satírica sobre la incompetencia basada en el conocimiento de distintas burocracias explica el principio homónimo de las personas que realizan bien su trabajo son promovidas a puestos de mayor responsabilidad hasta que alcanzan su nivel de incompetencia. Es de lo que vamos a hablar en esta teoría estructuralista de Lawrence J. Peter. Y bueno, el principio de Peter. Se trata de una propuesta presentada en la década de 1960 por el profesor canadiense de educación Lawrence J. Peter, que afirma que en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Cuando Lawrence J. Peter notó que existía un problema de incompetencia de jefes en organizaciones que seguían un patrón de jerarquías, y pues lo hizo público en editoriales, en diferentes convenciones y charlas, su idea pues no fue muy bien recibida, tal y como lo explica en el libro El principio de Peter, que escribió junto al autor Raymond Hull. La publicación de su teoría fue rechazada por 14 editoriales. Él escribió que empecé a tener mis dudas acerca de si el mundo estaba preparado para mi descubrimiento. Así que ambos empezaron a publicar artículos sobre el tema en diferentes diarios estadounidenses a mediados de 1960. De ese modo comenzaron a llamar la atención del público y finalmente el libro fue lanzado en 1969, o sea, 9 años después de haber escrito El principio de Peter. Y bueno, en su libro él explica mediante ejemplos reales, pero con nombres ficticios, los fundamentos de la premisa de que con el tiempo todo puesto tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones. Además, también él agrega que naturalmente rara vez encontrarás un sistema en el que todos los empleados hayan alcanzado su nivel de incompetencia. En la mayoría de los casos se está haciendo algo para contribuir a los sostenibles fines para los que existe la jerarquía. Entonces él explica que el trabajo es realizado por aquellos empleados que no han alcanzado todavía su nivel de incompetencia. El principio de Peter pues dio mucho de qué hablar en el ámbito empresarial en el momento en que se lanzó, esto porque no estaba basado en datos científicos. Pero en la actualidad, para demostrar el principio de Peter, un grupo de especialistas pues quiso probar la validez de las afirmaciones de Peter, y Kelly Shue, profesora de finanzas de la Escuela de Administración de la Universidad de Yale y una de las autoras del estudio Promociones y el principio de Peter, dijo que efectivamente encontraron que la premisa de Peter, del principio de Peter, pues se cumplía. Y bueno, Kelly Shue dijo lo siguiente: los números que arrojó el estudio que realizamos en 131 compañías diferentes nos muestran que hay un respaldo a las ideas de Peter. Y el estudio fue realizado en empresas estadounidenses que se dedicaban a las ventas. Y bueno, según las conclusiones del informe, las compañías son sustancialmente más propensas a promover a los mejores vendedores, incluso cuando estos trabajadores son peores gerentes, y que este comportamiento hace que las empresas promuevan a trabajadores que disminuyen el rendimiento de su equipo en un 30%.
Y bueno, ¿por qué el mejor trabajador no es mejor candidato a ser gerente? Explica Kelly Shue que eso se debe a que un trabajo gerencial a menudo requiere de diferentes habilidades para tener éxito, a diferencia del puesto de empleado. Si bien el estudio se basó en empresas de un sector específico, aquí la profesora de Yale cree que este fenómeno podría suceder en muchos tipos diferentes de ocupaciones y empresas. Ella afirma que lo que descubrimos es que es mucho más probable que se promueva a los mejores vendedores, especialmente al mejor vendedor dentro de un equipo, pero luego tienden a ser peores administradores porque no cuentan con valores agregados para manejar a sus subordinados. Aquí los especialistas consultados coinciden en que el principio de Peter ocurre en las organizaciones de manera frecuente y que las organizaciones que crecen en tamaño y se comportan de acuerdo a una jerarquía tienden a perpetuar la incompetencia de las personas mediante mecanismos internos de ascenso que generalmente pues no tienen nada que ver con el talento de esas personas, sino con unos hábitos de la empresa pues que no son sanos. Y para concluir de esta teoría estructuralista, unas posibles soluciones a este problema del principio de Peter, de acuerdo a la profesora Kelly Shue, es que en lugar de que las empresas ofrezcan ascensos, pueden tener alguna remuneración sobre algún trabajo para mejorar el rendimiento de los trabajadores, aunque pues esta puede ser un poco costosa. Y por otro lado, es la honestidad profesional. Aquí entra en fuerza que los trabajadores pues sean honestos y decir si son aptos o no para un puesto más elevado. Y bueno, hasta aquí el principio de Peter de las dos teorías estructuralistas. Hasta aquí el video. Vamos a continuar con la siguiente teoría, que sería la teoría sistemática.